¿Cómo están, familia futbolera? Estamos aquí desde los estudios de la Universidad Alberto Hurtado. Somos tres estudiantes de periodismo apasionados por el fútbol que van a dar inicio a este lindo proyecto que el día de uno se graba su capítulo piloto llamado Cancha Neutral y la universidad nos acaba de otorgar este espacio para poder hacerlo real todo esto. A mi lado, Cristóbal Bonocore, preséntate. Bueno, Cristóbal Bonocore, saludo a toda la gente, a toda la audiencia que nos está viendo en este programa. Y sí, la verdad que agradecer a la universidad que nos otorgó esta oportunidad para poder hablar de fútbol y de distintos temas. Y a mi otro lado, a mi izquierda, no sé cómo se ve en su pantalla, también otro estudiante de periodismo y un gran amigo, Diego Mendoza. Hola, bueno, a todos ustedes también agradecer por por la invitación, por la participación. Bueno, como decía Luciano, tres apasionados del fútbol que vamos a hablar de la objetividad que Que intentaremos tener objetividad. que se va a requerir y bueno, también saludar a todos ustedes. Bueno, un saludo especial que seguramente lo va a ver mi novia, mi polola, Stephanie. Y a mi familia también, que seguramente lo van a ver también. Pero bueno, empecemos Bueno, nomás. sí, vamos a empezar ahora, vamos a repasar lo mejor de la primera jornada de la fase de grupos del Mundial y también vamos a cerrar con el cierre de la fecha 15 de la jornada de fútbol chileno, con la primera vuelta ya cerrada. Bueno, vamos a partir con el Mundial, vamos a analizar los primeros partidos, cómo se dio todo, las sorpresas, las polémicas, todo lo que ocurrió en esta primera fecha de la Copa del Mundo, que por supuesto Chile no fue, así que Claro. intentaremos hacer lo más un poquito más objetivo posible. Y Venezuela tampoco. Y Venezuela Venezuela, tampoco. aunque no es sorpresa. También Pero no es sorpresa que Venezuela no haya ido, pero bueno, sí es sorpresa que Chile no fuera. Pero bueno, los primeros partidos. El primer partido, recordar que el partido inaugural fue México-Sudáfrica, que fue el mismo partido inaugural de Sudáfrica 2010, sí, esa Copa del Mundo en la que Cristóbal sí la vio. Claro. Y terminó con 2-0 y 2 expulsados para Sudáfrica y 1 para México. Ese partido no hay mucho que comentar, fue un partido dominado por México, Sudáfrica no tenía mucho para combatir, la verdad, y México, siendo uno de los anfitriones, logró ganarse sus primeros 3 puntos. Sí, mira, la verdad es que México está aprovechando su localía. Recordemos que México ha organizado tres mundiales, el 70, 1970, 1986 y ahora el 2026 junto a Estados Unidos y Canadá. Y se nota que la localidad es fuerte, pese a que México es una selección que ha sido bastante criticada a lo largo del tiempo y quizás no es de las mejores selecciones, pero ese partido con Sudáfrica creo que lo ganaron bien. Sudáfrica no fue rival para México y México pudo haberlo ganado por más goles. Perfectamente, fue un partido cómodo para el cuadro azteca. Que de hecho, un dato curioso, perdón, un dato curioso de eso que dice Cristóbal de los 3 mundiales que organizó México. México logró ver en el Estadio Azteca campeón a Pelé en el 70, a Maradona en el 86 y este año no se va a hacer en el Azteca, pero sí puede ver como sede o co-sede a Messi también campeón del mundo. Porque con el rendimiento de la selección, lo hablaremos más adelante, perfectamente Argentina puede ser campeón del mundo. Sí, yo creo que sí. Argentina tiene grandes posibilidades de ser bicampeona del mundo. Y si Argentina es bicampeona del mundo, igualaría lo que hizo Italia, el 34 y el 38, y Brasil el 58 y el 62. bueno, siguiendo la idea de Cristóbal, eso yo diría que es lo único como para criticar a México en ese partido porque falló muchas ocasiones y quizá vamos a ver más adelante qué ocurrirá si no aprovecha esas ocasiones, pero yo diría eso, lo único para decir que México desaprovechó muchas ocasiones, pero a mí la verdad me sorprendió un poco cómo salió México, salió con todo, aprovechando la localía, entonces yo diría que eso también para destacar a México, que aprovechó la localidad. Sí, que de hecho el dato curioso que dicen, y la broma también, los memes que se hacen en internet sobre que México no llega al quinto partido o no llega a cuartos de final, que recordemos este mundial tiene 8 partidos para cada Sí, selección, que se suma a los 16 avos. efectivamente. Entonces esperemos que a ver si los amigos mexicanos logran pasar de octavos de final. Ahora, otra cosa curiosa que surgió en ese partido y que pasa habitualmente en los partidos de México, empiezan a gritar ole al Sí, minuto de juego, a los 35 sí, sí. segundos. La verdad es que muchos lo critican, a mí yo no lo encuentro para criticar, siento que muchos sean en contra de México, puede sonar un poco extraño, pero es entretenido. La afición mexicana la verdad es Sí. que es bastante especial. Y- Sí, bastante especial, sobre todo nosotros tenemos buenos recuerdos con el 7-0 en el 2016, que somos chilenos obviamente, Pero por lo menos yo y Cristóbal, ayer se cumplieron 10 años de que de eso. hecho ayer se cumplen 10 años, sí, 10 años de esa fecha, que fue muy linda para todos los chilenos. Claro. El segundo partido que se vino después de México y Sudáfrica fue Corea del Sur y Chequia, que ahora ya no se llama República Checa, es Chequia, con jugadores que recordemos como Patrick Schick y también por Sur Corea con obviamente Heung-min Son. Para mí, que yo vi ese partido con mucha atención, Sur Corea juega con un estilo de juego muy ordenado, son muy buenos, pero también juegan
siento que como a diferencia de los japoneses, como jugaron también, Claro. es un fútbol un poco más lindo, es un fútbol un poquito más de tiki-taka, aparte de ser ordenado. Y lo que sí, su gran debilidad fue la pelota parada, que de hecho Chequia casi le gana el partido Sí. por eso, que en 2 pelotas paradas, un gol fue anulado, si no me equivoco. Chequia metió su gol y el segundo fue anulado, pero Corea del Sur con un tremendo golazo, el segundo golazo que Sí, se golazo. engancha al portero Sí. y se la pica, es un golazo, gana ese partido Sur-Corea, que no creo que haya mucho que opinar, la verdad, yo creo que ya lo dije todo. Una Corea que juega ordenada, que puede dar sorpresa perfectamente por los jugadores que tiene, y una Chequia que tiene buenos jugadores, buenas individualidades, pero no da mucho más a nivel grupal. Mira, lo que tú dijiste de los equipos asiáticos, Corea, Japón, claro que tienen sus diferencias. Por ejemplo, Corea es un poco más pragmático. Generalmente siempre ha sido más Corea del Sur más pragmático a la hora de jugar. Japón juega un poquitito más al fútbol, es más vistoso, pero claro, sus debilidades siempre fueron los balones detenidos porque en sí los asiáticos no son tan altos, no tienen mucha estatura, son más petizos y Sí, claramente de sufren hecho con eso. podemos analizar eso porque obviamente los jugadores de República Checa o de Chequia eran Sí. increíblemente más altos que los Efectivamente. los 90 surcoreanos. para arriba, Sí, mínimo. sí, y de hecho los jugadores que metieron los goles, que uno fue anulado, eran gigantes al lado de Tal los cual. surcoreanos. Sí. Bueno, analicemos cómo quedó este grupo porque ya analizamos los 2 primeros partidos, que fue México que ganó y Surcorea, lo que deja a México con 3 puntos hasta este partido, y con Surcorea también con 3 puntos, quedando segundo, y Chequia ahora con su partido que jugó ya en la segunda jornada, si no me equivoco, con 1 punto, y Sudáfrica con 1 punto, que queda tercero. México ahora sí tiene 6 puntos porque ya jugó el segundo partido del Mundial, pero estamos analizando la primera fecha por ahora y vamos a ir viéndolo así grupo a grupo. Luego se jugó el partido entre Suiza y Bosnia y Herzegovina, si no me equivoco. Efectivamente. Sí. Sí, Sí. se jugó un partido donde literalmente Bosnia no puso resistencia y un No. partido poco trascendental, la verdad, para todos los interesados en este mundial. Que la verdad, de hecho, sí. No, de hecho fue el segundo partido, fue Canadá-Bosnia, que fue Canadá, 1-1. Bosnia, sí. Que ahí Claro. se vio bastante la figura de Canadá, como Larín, que fue el goleador. Y Canadá tiene un equipo bastante bueno con Jonathan David y otros jugadores como Alfonso Davis, obviamente. Bueno, la verdad es que Canadá sí es un equipo, es una selección parecido a Estados Unidos, que ya nos vamos a meter con ellos. A lo largo de los años ha mejorado su nivel futbolístico, ya no es una selección cenicienta o que se le pueda ganar fácilmente. O sea, lamentablemente nosotros los chilenos, más allá de que hubo polémica arbitral, Canadá nos eliminó Sí, en la Copa América en la fase de grupos de 2024 la Copa América. y no le pudimos ganar, no le pudimos hacer un gol en 90 Sí, pero ese minutos. partido fue muy polémica. Hubo muchas Efectivamente, polémicas. pero Canadá y Estados Unidos son rivales que va a ser difícil ganarle. Sí, perdón por la equivocación del partido, pero sí, ahora sí. Canadá y Bosnia Sí. empataron a 1. Sí. En el tercer partido, que es el otro partido inaugural, el segundo de la otra sede. Y luego ya pasamos a una de las grandes sorpresas, que fue el 4-1 de Estados Unidos a Paraguay. Mucha gente, sobre todo aquí en Sudamérica, creía que Paraguay iba a tener un gran papel en este mundial. Yo le iba a Paraguay. Yo también le iba a Paraguay Yo porque también. vi los últimos partidos en las clasificatorias que tenían, pero Estados Unidos lo pasó por arriba. Con algo que yo creo que ganó Estados Unidos hoy en día, que antes jugaba mucho sus figuras por separado. Sí. Y ahora Estados Claro. Unidos juega como un equipo muy compacto, en el sentido de que no todo solamente se iba a la figura de Pulisic, a la figura de McKennie o a la Claro. figura de Sergiño Dest. Ahora todas las figuras juegan en conjunto para tener un gran equipo, que es de Mauricio Pochettino. Y esa ventaja de justamente de Pochettino, porque yo había visto justamente un testimonio que él había dicho con respecto a que decía que lamentablemente los estadounidenses no sienten como la pasión por el fútbol, y él como que de cierta manera indirectamente como que quiere transmitir eso en sus jugadores, como vivir el fútbol, meter garra, no solamente disfrutar el partido, sino irlo a ganar. Y eso es lo que pasó contra Paraguay, que Paraguay nunca estuvo consciente de que estaba jugando un mundial para mí. Mira, yo efectivamente, ahora uno apoya a Paraguay porque es un Sí. equipo sudamericano. Yo iba por Paraguay, la verdad. O sea, con Paraguay no hay ninguna especie de rivalidad. Chile-Paraguay, Venezuela-Paraguay tampoco. Pero ojo, yo siempre pensé y siempre decía, ojo con Estados Unidos, porque Estados Unidos está mejorando. Muchos decían que Paraguay iba a ser de las sorpresas del mundial por el nivel futbolístico. Yo no sé, o sea, está Estados Unidos, está Turquía, por ejemplo, Sí. que son selecciones fuertes. Y la verdad es que lo que pasó entre Estados Unidos y Paraguay fue, le pasaron por arriba a Sí. Paraguay. Paraguay no tuvo Desde el minuto oportunidad uno. en ningún momento del partido. O sea, desde el minuto 1, el gol, que fue un autogol, el 1-0 fue al minuto 7. Y Estados Unidos perfectamente pudo haber hecho 7, 8 goles. O sea, no. La verdad es que lo de Paraguay fue, en lo futbolístico, vergonzoso. Sí. Vergonzoso. Es que sí, literalmente el 4-1, el 1 de Paraguay era simplemente para maquillar el resultado, yo creo.
Pero Efectivamente. la verdad, Estados Unidos jugó muy bien. Muchos dijeron fútbol champán, para mí no tanto, pero sí un buen fútbol del conjunto de Mauricio Pochettino. Y con lo que decía Diego, yo creo que con la llegada de figuras tan importantes como Lionel Messi a equipos de Estados Unidos de hecho incluso está un poquito ahora invirtiendo más en el fútbol formativo estadounidense y ahora lo sienten más. De hecho, se hicieron hinchadas de los equipos cuando Sí. antes eran solo turistas que iban a ver los partidos. Efectivamente. Sí. Bueno, ya siguiendo con el siguiente partido, es en el grupo B jugó Qatar y Suiza. Ahora sí, Qatar contra Suiza, que también empataron, que de hecho ese grupo se veía todos literalmente con un empate 1-1, que Sí. también no se puede hablar mucho de la selección catarí, que fue la ex sede del Mundial anterior, donde lo ganó Lionel Messi con Argentina, y en un partido que fue un empate no muy interesante, que llevó a obviamente lo que ahora hay en la segunda fecha, que lo vamos a analizar un poquito más adelante. Y ahora sí se viene la gran sorpresa que fue Brasil-Marruecos. En el grupo C, donde Brasil empató 1-1 contra Marruecos, recordemos con la ausencia de Neymar Jr., pero con figuras como Vinicius Jr. que logró empatar el partido. Efectivamente. Y de hecho el gol de Marruecos es un golazo, Golazo. literalmente, un contraataque increíble. Vinicius también. Pero fue frenado por el Claro. golazo de Vinicius Sí. Jr., pero es una decepción, literalmente. Brasil, Sí. o sea, se sabe que Brasil no está llegando como potencia mundial a este mundial, que no está llegando como la gran favorita, pero es Brasil. Pero igual por la historia, yo la verdad, viendo el partido, pensé que Marruecos lo iba a pasar por encima, por cómo estaba jugando, Sí. por cómo estaba presionando. Yo creo que Brasil, diría que Ancelotti no se esperaba que Marruecos iba a presionar alto, o sea, ya sabemos cómo juega más o menos Marruecos, pero yo diría que quizás por la historia que tiene Brasil, pensó Ancelotti que iba como quizás a respetarlo un poco más, pero a todo lo contrario. Lo pasó por encima. Yo diría, después del gol, yo pensé que iba a ser incluso otro, pero ya después se recompuso Brasil con ese gol de Vinicius, se equilibró mala cosa, pero igual, obviamente, este empate más a derrotar para Brasil y el empate de Marruecos contra Brasil más con sabor a victoria, obviamente. Mira, la verdad, yo no sé si sorpresa el resultado. Yo creo que si ganaba Marruecos a nadie le hubiese No. sorprendido. A mí no me hubiese sorprendido porque Marruecos, no nos olvidemos que fue semifinalista del Mundial anterior Sí. y fue campeón del mundo sub-20 acá en Chile ganándole la final a Y Argentina. campeón de la Entonces, Copa África, ¿no? Llegó a la También, final, sí, pero hubieron efectivamente, polémica claro. en esa hubo una final. polémica. entonces, Claro, finalista de la Copa Africana. es una selección que está dando que hablar en el continente africano y a nivel mundial están mejorando. En sí los equipos africanos están mejorando. Y claro, como dice Diego, Brasil siempre va a ser candidato, pero por la historia. Sí. ¿Por qué Brasil? Porque tiene 5 mundiales, porque es la pentacampeona del mundo. Futbolísticamente, hace rato, hoy en la actualidad que Brasil no es No. favorito. Brasil no es favorito. Y cuando Marruecos hizo el 1-0, yo de verdad pensé que Marruecos le iba a pasar por encima a Sí. Brasil. Pero bueno, como Brasil es Brasil, ese famoso dicho, Vinicius Junior se saca ese golazo. Y la verdad es que se le inventó sí, porque no había claro. nadie que sabía Sí, de jugar. hecho, y Brasil tiene eso, que puede ir perdiendo, pero de la nada aparece un jugador y te hace el 1-1, te gana 2-1. Y claro, fue un partido en lo futbolístico parejo, pero creo que el segundo tiempo Marruecos tuvo mejores pasajes. que de hecho, lo que iba a decir hablando con Vinicius Junior, hablando de Vinicius Junior, es un jugador que a mí me gusta mucho. O sea, me gustaba mucho cuando empezaba en el Madrid, cuando todo el mundo lo criticaba. Yo siempre lo apoyé mucho porque sabía que tenía potencial. Lo que me pasa ahora con Vinicius Junior es que cuando se dedica a jugar, puede ser el mejor jugador del mundo. Claro. Cuando se dedica a otra cosa, es un jugador literalmente detestable un poco. Y que es como, chico, dedícate a jugar al fútbol. Eres increíble, eres un gran jugador. Y lo demostró en este partido. Efectivamente, Metió un o golazo. sea, Vinicius Junior, jugadorazo, tiene para mucho más. Yo creo que se ha dado mucho lo que tú dijiste, que un jugador puede ser detestable. Mucha gente dice que quiere que pierda Brasil por Vinicius Junior, Yo creo que gane por prácticamente. Neymar. Literalmente. Yo también, la verdad es que Brasil es una selección que en general al chileno no le cae mal, bueno, porque igual nos ganan casi siempre. Y es una selección con la que simpatizamos, yo creo, o no nos molestaría que fuera campeones. Sí, ahora pasando con el siguiente partido, Haití-Escocia, que creo que fue uno de los partidos más polémicos de este mundial. Bastante polémico. En mi análisis sí, la verdad, dije que que Haití, perdón, iba a perder contra Escocia porque por un sentido a nivel de selecciones, Escocia tiene figuras mucho más grandes que Haití, como Robertson, McGinn, etcétera. Sí. Pero eso no quita que las polémicas arbitrales hayan hecho que Haití fuera perjudicado en este partido. No digo que gracias a eso perdió, No, pero claramente gracias no. a eso se puede dar una polémica más respecto a este partido. Claro, ¿Vos partido parejo, fue un partido, es más, yo creo que Sí. Haití fue superior gran parte del partido, o sea, Fue Escocia hizo muy compacto sí, Haití. fue muy compacto, Escocia hizo el gol en los primeros minutos del partido, los primeros 20 minutos,
Y la verdad es que Escocia, que yo recuerdo, no tuvo llegadas tan claras después. Y bueno, está la polémica de Haití, pero Haití me sorprendió en ese sentido. O sea, yo pensé que Haití le iban a pasar por encima futbolísticamente, pero creo que merecieron el empate por lo que hicieron en la cancha. No sé qué piensan. Bueno, y para describir, bueno, yo he estado viendo sobre todo muchos chilenos apoyando a Mm. Haití por el jugador que pasó en el fútbol chileno que es AD. Ah, Yo, sí. Obviamente, bueno, sí. yo sí tenía como algún conocimiento sobre eso, pero la verdad que, por lo menos en las redes sociales lo apoyaron mucho y la verdad es que a mí, o sea, no lo había visto jugar y jugó bien, tuvo como muy sólido. En sí la defensa de Haití fue muy sólida. Sí, ojalá querramos que Haití pueda pasar a la siguiente fase. Recordemos que pasan los 8 mejores terceros. Efectivamente. Yo creo que con 3 o 4 puntos ya puede ser mejor tercero. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Al siguiente partido, ahora en el grupo D, Australia y Turquía, que para mí fue la gran sorpresa. De hecho, yo vi este partido en la noche. Porque siento que la selección de Turquía tiene muchas figuras nuevas y buenas, como Kenan Yildiz y Arda Güler, que son obviamente las más reconocidas, el jugador de la Juventus y el jugador del Real Madrid. Que el jugador de la Juve, Kenan Yildiz, no pudo jugar el partido por molestias físicas, pero todos creeríamos que Hakan Çalhanoğlu, el jugador del Sí. Inter, Arda Güler tomarían el equipo al hombro y pasarían a una selección de Australia que, si bien siempre da pelea a los mundiales, en el mundial pasado fue octavos contra Argentina, si no me Quedó equivoco. eliminado Sí. contra Argentina, Contra claro, Argentina, pero dio pelea. Sí, dio pelea. No, la verdad es que, claro, Turquía-Australia también fue un partidazo, muy entretenido muy el bueno. partido, dos selecciones fuertes igual dentro de todo. Turquía, uno ve el compacto del partido y jugó mejor claramente, tuvo más llegadas, pero bueno, Australia tuvo esa eficacia de ganar el partido y lo gana bien para mí con el jugadorazo de Australia. Y sí, Australia, ojo, yo creo que está infravalorada. ¿En qué sentido? Muchos lo miran en menos, que quizás no tiene cultura futbolera, y puede ser, pero no nos olvidemos que Australia va casi siempre a los Sí, mundiales y sí. Australia eliminó a Uruguay el 2005 en el repechaje, Ajá. eliminó a Perú el 2022. Y creo que le ganó a Holanda en el Mundial Claro. 2014. Sí, Claro, pero de hecho, sí. hablando de eso de que va siempre a los mundiales, Australia pidió no jugar en unas supuestas clasificatorias de Oceanía y jugar con los asiáticos. Efectivamente. Por el sentido de que no Sí. tenía rival en Oceanía, la verdad. Sí. Porque todos sabemos que el continente de Oceanía, la mayoría es de literalmente Australia. Entonces, ellos pidieron jugar las clasificatorias con los asiáticos, si no me Ujú. equivoco, y aún así pasan con selecciones como Japón, Corea del Sur, etcétera. Claro. Sí. Bueno, pero no creo que haya mucho más que hablar de ese partido, porque ahora se viene uno de los grandes partidos. Un partido que dio una sorpresa muy buena cuando se empató, y ya después fue una derrota increíble, que es Alemania contra Curazao, Bueno. que terminó 7-1 para el conjunto alemán. Que yo viendo el partido, cuando Curazao empató el partido, pensé que lo podían ganar perfectamente. De hecho dije, esto va a ser la gran sorpresa del Mundial, pero ya luego Alemania sacó el gen alemán, el 4 veces campeón del mundo que tienen en su interior, y vendieron 7-1 a una pobre selección de Curazao que debuta en mundiales, si no me equivoco. Claro, Y primer gol en los mundiales Y también. primero con los mundiales, que si no me equivoco es la selección que tiene como 121.000 habitantes. Literalmente, 150.000 habitantes. 150.000 Sí, habitantes, sí. que creo que como el 0.01% de todos sus habitantes van al mundial. Efectivamente, y corresponde a un extracto de Países Bajos. Ahí queda Sí, po, Curazao, de hecho, de 150.000 hecho son habitantes. el país con Efectivamente. más nacionalizados en la Sí. lista porque eran colonia de Países Bajos Sí. y la mayoría son Efectivamente. jugadores nacionalizados. Pero bueno, hablar de este partido No, la de verdad Alemania. que partido, bueno, era esperable que ganara Alemania. Yo, de hecho, todos esperamos que Alemania, al ser una potencia, ganara por harto gol. A mí, Sí. la verdad es que el 7-1 no me sorprendió. Pero claro, cuando gritó el gol Curazao, no es que yo lo haya gritado, pero como que hice el empuño porque, viejo, primera vez que gana mundial, un pueblo de 150.000 habitantes. Y casi Y, Como le que ganan se el ¿cómo ponen lo en el celebra? lugar, campeón. se ponen en el lugar. y cómo lo celebraron, pero ya, claro, después, lamentablemente para Curazao, pero yo creo que gracias a Curazao, por ejemplo, después nos vamos a meter, Ecuador tiene chances de clasificar. Sí, sí, gracias. Es que esas son las grandes sorpresas porque todos Sí. esperaríamos que en grupos como los de Curazao, como los de Cabo Verde, que vamos a analizar un poquito más adelante, se pasara súper fácil, pero gracias a Cabo Verde se pueden dar, o sea, a Curazao se pueden dar muchos resultados y también para Cabo Verde. Alemania tiene gran equipo, buenos jugadores, sí ha venido en declive en mundiales, recordemos que ellos son 4 veces campeones del mundo, le ganó 2 finales a Argentina, una a la Argentina de Maradona y una a la Argentina de Lionel Messi, 2014 y 90, pero perdieron una final en el 86 Sí. contra la Argentina de Diego Maradona, pero no dejan de ser, yo creo que para mí, la segunda selección más grande de la historia. Después de Brasil, sin duda. Después de es la Brasil, segunda y yo creo que selección. después viene Argentina, y que si Argentina gana este Sí. mundial, cuidado que el debate se empieza a abrir. Pero bueno, Alemania obviamente tenía que ganar la Curazao, con grandes figuras. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente partido, que es uno de los mejores partidos de la jornada para mí, que es El el mejor partido, partido para mí. el partido de Países Bajos o Holanda contra Japón, 2-2. Partidazo, la Partidazo verdad es que, en viejo, todos los mira, lo que hablábamos de los países asiáticos que por lo general tienen problemas en las pelotas detenidas, Japón lo empató en el Sí. minuto 88 con un golazo de De cabeza. cabeza.
y fue un partido parejo y estaba para cualquiera. Siento que yo vi mejor a Japón. Bueno, y ojo, que Holanda es una selección que, bueno, llegó a 3 finales del mundo, lamentablemente no ha podido ganar ninguna, pero siempre está ahí, ¿ah? Siempre Sí. está ahí Holanda se merece un compitiendo. campeonato del mundo. Yo creo que sí es una selección que se merece y siempre está ahí, te mete semifinales, te mete cuartos de final. El 2018 no clasificaron, pero el Uy, 2022 ¿verdad que no clasificaron? no 2018? clasificaron, pero por ejemplo el 2010 fue finalista, 2014 quedó tercero, fue eliminado por penales por Argentina, el Argentina, 2022 también es, eliminado, pero Holanda le de hizo Schneider. pelea a Argentina, Sí. fueron partidos muy parejos. Que de hecho ahora veía un video que literalmente, no sé, Holanda creo que es la selección con peor suerte en mundiales, pero de que mejor ha tenido rendimiento. 74 con Cruyff, perdió la naranja mecánica ante Alemania, 78 perdió Argentina contra Argentina sin Johan Cruyff, 2010 Fue una final muy pareja la del con 2010, o sea, España. Robben tuvo ahí el 1-0 y Casillas se la ataja, Casillas. o sea, y después de esa jugada viene el gol de Iniesta que claro. después y- 2014 contra Argentina, pero bueno, hablando más que nada del partido Japón, como dije, Corea del Sur y Japón juegan de una manera muy ordenada. Japón fue una de las sorpresas del mundial pasado. Sí. Recordamos, si no me equivoco, le ganó a España. Le ganó a ver, eh, o a Alemania. O Alemania le ganó, parece. Pero ganó uno de los Claro. partidos importantes, pero fue una sorpresa porque es un fútbol mucho más ordenado que no se ve hoy en día en otro lado, que no sea Japón o Corea del Sur. Pero le dio pelea a Países Bajos, que tiene una selección con muy grandes figuras como Virgil van Dijk, Memphis Depay, etcétera, que para mí hicieron el mejor partido, uno de los mejores partidos de esta primera Sí. jornada mundialera. Para mí fue el partido más parejo. Sí, Porque, más Sí, más parejo. parejo. Sí. Y lo que iba a decir, que entre Japón y Corea del Sur, yo diría que Japón es como más, como diría, tiene un poco de la garra esa como de charrúa o eso de ese equipo latino que dan, que meten, que como que Claro. dan patadas si es necesario. Y yo creo que eso es lo que le molestó a Holanda y lo que le descolocó. Y bueno, obviamente también te propone juego. Eso de hacer un gol de cabeza claramente es por la misma adrenalina de empatarlo. Sí, literalmente, No, sí, sí. buen partido. literalmente alguien en uno de los videos que yo tengo en TikTok, que de hecho al final del programa y al inicio aparecerán las redes sociales de cada uno, para que nos vayan a seguir en los proyectos que tenemos cada uno individuales. Pero bueno, en mi análisis sobre ese partido hay un comentario que me gustó mucho, creo que lo fijé, que decía un tipo que estaba trabajando y que apostó a que empataban y cuando Japón empató, si no me equivoco, dijo que gritó por toda la oficina. Literalmente No, gritó no, por todos sus sí, compañeros. sí. Es Pero fue que increíble. Japón es un país bien querido igual. Sí. ¿Ah? De hecho, vi, por ejemplo, un programa argentino así viendo el partido de Holanda-Japón y gritaron el 2-2 de Japón. Es un país, Y es un Sí. país que muchos no- TikToks claro. también apoyando a Japón también. Sí. Que la verdad es Pero, que al sí. estar tan lejos del continente no genera nada. Pero nunca le ningún dicen tipo de nada. rivalidad. Pero No. bueno, Sí. pasando con el siguiente partido, para ya ir terminando con la primera fecha, recordemos que este mundial es mucho más grande que el anterior y los anteriores, Sí. entonces nos vamos a demorar un poquito, pero vamos a acelerar con los partidos que no sean tan importantes. Que ahora sí viene un partido muy importante que fue el Ecuador-Costa de Marfil. Tenemos mucho que hablar sobre eso porque Ecuador tuvo muchas oportunidades, 3 palos si no me equivoco. Costa de Marfil en la última casi del partido lo gana 1-0 con un golazo de Amad Diallo, el jugador del Manchester United, que de hecho no fue titular. Y el técnico lo mete y literalmente ese golazo. También vamos a hablar de Yando Yomandé, una de las figuras que está haciendo hoy en día, sobre todo este día que se graba esto, una de las figuras más nombradas a nivel del mundo del fútbol por la carta que le escribió a su Sí. hermana y por cómo se maneja en el mercado de fichajes él, que están los mejores clubes Claro. del mundo peleándose por él. Pero bueno, hablar del partido, Cristóbal. No, partido, muy buen partido, como todos, o sea, no como todos, pero como la gran mayoría. Yo creo que este partido, si lo ganaba Ecuador, no le sorprendía a nadie. O sea, Valencia, tiene Pacho, por ejemplo, tiene grandes jugadores Ecuador. Tuvo 3 palos Ecuador. 3 palos, perfectamente palos lo pudo haber Ecuador. ganado, pero Costa de Marfil también. Yo creo que lo más justo por el trámite del partido era un empate. Era un empate. Con goles. Claro, con porque- goles y claro, lamentablemente, bueno, los ecuatorianos siempre dicen que tienen la mejor defensa de Sudamérica y sí es verdad, recibieron 5 goles en las eliminatorias pasadas, pero viejo, te hicieron un gol al minuto 90, o sea, por último cierra el empate y el gol que te hicieron no podéis quedar muy mal No. parado. Y el problema de Ecuador es que los goles, hay que hacer goles para clasificar, Sí. o sea, si Ecuador quiere tener chance en este mundial, tiene que hacer gol en el arco rival y el próximo rival que es Curazao ahí tiene grandes opciones, pero lo gana bien Costa de Marfil, o sea, aprovechó la que tuvo en el minuto 90 y lo gana. Yo diría que en las eliminatorias les pasó mucho a Ecuador en esos partidos, que quizá en defensa estaban muy bien, pero a la hora de atacar como que no tenía eficacia. Y en el Mundial, como dice Cristóbal, hay que hacer goles. Entonces, Sí. si tú no, obviamente por más que tú quieras equilibrar como la defensa, también hay que preocuparse por el ataque y yo diría que eso es lo que más le falta hoy en día a Ecuador. Eso es lo que eficacia. dice Cristóbal, tiene mucha razón porque es lo que a mí me hace decir que la Copa del Mundo es el mejor torneo
y el torneo más importante a nivel mundial en cualquier deporte. Ahora, Porque es dale. un... Espera, dame un segundo. Es el torneo en el que no importa el rendimiento anterior ni el rendimiento que vayas a tener en un futuro. Ese torneo tienes que jugarlo con tu vida Sí. y literalmente un gol o no meter otro gol puede dejarte afuera en el torneo más importante de todos. Y esto es lo que le puede venir mal a Ecuador con su mejor generación hasta ahora en su historia, con jugadores como William Pacho, Moisés Caicedo, que ahora pueden quedarse afuera del Mundial si es que no repuntan. Pero mira, yo no sé qué piensan ustedes y a lo mejor muchos se van a enojar los ecuatorianos, pero para mí Ecuador es una selección sobrevalorada. No sé qué piensan ustedes. Siento que lo mismo pasó con Paraguay, mucho marketing antes de que las grandes figuras que tienen, que quedaron segundos en la eliminatoria y que está bien, partieron con 3 puntos menos por el problema con Chile de Byron Castillo, Sí. pero siento que están levantando mucho Ecuador y Ecuador creo que nunca ha destacado en mundiales ni en Copa Pero América. eso es por lo que yo nombro, ¿cachai? Es porque Ecuador tiene la mejor generación hoy en día. Tiene jugadores, te puedo nombrar 5 jugadores Es que perfectamente. tiene jugadores top. Top. Tiene Piero jugadores Hincapié, top. de hecho, hay dos jugadores que ganaron la final de la Champions. Piero Hincapié y Pacho, Arsenal y Sí, sí. Y No, sí PSG, tiene grandes Moisés jugadores. Caicedo, que es considerado el mejor 5 del mundo, si no es el mejor pegado en el palo. Y Kendry Páez, que creo que no sé si jugó el partido, pero Kendry No. Páez, otro jugador talentosísimo, que por cosas extrafutbolísticas no ha podido completar su máximo nivel, pero Ecuador tiene la mejor camada de su historia. Efectivamente. Y lo que pasa es que tienen que darlo ahora, porque igual vienen hace Sí. unos cuantos mundiales atrás destacando. No siendo figura, pero siendo una selección que destaca y que da pelea a las más grandes. Pero Yo mira, diría por que- ejemplo, voy a sí, terminar. está- Ecuador ha ido a, el quinto mundial del siglo al que van, fueron al 2002. Que de Desde ahí hecho creo que no empezaron han ido a el- ningún mundial el siglo No, pasado. no fueron. De hecho, el fútbol ecuatoriano empezó a surgir este siglo, hace como 10, 20 años atrás, porque antes Ecuador futbolísticamente no existía prácticamente, y fueron el 2002, el 2006, llegaron a octavos de final, el 2010 no clasificaron, 2014 fueron también, 2018 no fueron, y han ido a los últimos dos, 2022 y 2026, pero la pregunta es que tienen que coronarlo con algo, efectivamente, alguna copa, por ejemplo. Lo que De le hecho, pasó a Ecuador no Chile. es campeón de América, si no me No, equivoco. junto a Venezuela, pero por ejemplo hasta el 2015 Chile estaba junto a Ecuador y Venezuela, a Chile también lo molestaban de que no ganaba nada y logró ganar algo con su generación La dorada. diferencia de Chile y Ecuador es que Chile sí participaba, sí hacía pelear los mundiales, sí existía a nivel futbolístico mundialmente. Claro, En el 62 salió tercero con el mundial que organizamos nosotros, chilenos. Peleaba con Zamorano y Figueroa. Zamorano sale al 98, 98. el 82 con Caselli. Después ya 82 con Caselli, lo del penal. Después tuvimos el Mundial 2010, que fue un buen papel para hacer la selección chilena. Mundial 2014, que si nosotros le ganábamos ese partido a Brasil, permíteme decir que podíamos pelear a Alemania en la semifinal. Llegábamos a semis por lo menos. Por lo menos. Sí. Le ganábamos a Colombia y en la semifinal no hubiéramos recibido un 7-1, quizás un 6-1, pero no un 7-1. Ya sigamos con el siguiente partido, que nos quedan bastantes por analizar, que es el Suiza-Túnez, que gana 5-1, que es uno de los partidos a nivel futbolístico menos relevantes de este mundial, Sí. por lo que llama. Sí. Pero si no me equivoco, si me pueden corregir en comentarios o ustedes mismos, leí supuestamente que después de perder este partido el entrenador de Túnez lo desvincularon. Sí, Efectivamente, Literalmente algo es- poco antes Y, visto que en ahora pleno está- mundial se vaya un técnico. sí, y ahora está el que estuvo en Arabia Saudita en el 2022. En Ojo. Qatar. Sí, en Qatar, perdón. Sí, Eh, de hecho es algo, lo más parecido que yo he visto es lo que pasó con Unai Emery en España, sí. cuando le quería jugar el Mundial con España y después irse al Real No, Madrid. con Lopetegui. Ah, Lopetegui. Perdón, ahí se corrijo. Lopetegui, que iba a jugar siendo el entrenador de España y se iba a ir al Real Madrid luego del Mundial y la selección le dijo, no, fuera. Sí. Y ándate, ¿caché? Ya. Ahora sí se viene hablando de la selección española, una de las grandes sorpresas para mí. Para mí un partidazo que a mí me dolió ver, por el sentido de no sé qué hizo Luis de la Fuente, no sé qué planeaba, y por lo grande que hizo Cabo Verde, que si no me equivoco es el portero de Cabo Verde, el portero del mejor 11 de la FIFA, si no me equivoco. Sí, Bociña. Bocilla, Michel Bocilla, que 40 llegó, años, creo 40 que lleva años 20 tiene. millones de seguidores, 10 millones. 20 millones de seguidores, tiene Sí. 40 años y sí, se ya. lució, ¿ah? Ahora sí, hablamos del partido, España 0, Cabo Verde 0. ¿Qué opinamos? Ay, España. Ay, Me España. dolió ver este partido Sí, a mí también. por España. O sea, obviamente me alegró en sí por Cabo Verde, pero España no hizo, para mí no hizo nada. Más ver, ¿qué allá le- de No, esto que España, hablamos. ¿sabes lo ¿Qué que pasa con lo- España? Siempre, yo creo que España para mí también es una selección mundialmente que se le sobrevalora mucho porque ganaron el Mundial del 2010, pero ellos de verdad creen que son una potencia, creen que están a la altura de Brasil, Argentina, No, no. de Francia, sí, sí. Son hay una que selección decirlo. muy grande, No, no muy grande. Una No, o sea, selección grande para mí está como sexto, séptimo. pero en el a ver, top son una mundial. selección muy No es grande. más que Uruguay, no es más que Uruguay. Son un país muy grande con su
cultura futbolística por el Real Madrid, el Barcelona, el Sí. Atlético, En el continente europeo Sí, para mí es grande. pero a nivel España. selección no es más grande que Uruguay. Bueno, si gana este No es más mundial grande puede que ser. Uruguay. No es más grande que Italia, no es más grande No. que Argentina, no es más grande que Francia. No. Para mí Pero- tampoco es más grande que Inglaterra. Para mí sí. Por, Para mí por un hecho sí. de actualidad y de historia. Porque España ha tenido mucha historia que si bien desapareció en un punto de los mundiales y de la historia internacional, pero no sé, pues, Alfredo Di Stéfano, que jugador Batrugueño, Raúl González Blanco, Fernando Hierro, todos esos jugadores que vienen desde la época de los 90 hacia acá, hicieron, y obviamente el Barcelona y el Real Madrid, que son los dos equipos más grandes a nivel mundial que se reconocen, pero eso no deja de justificar que se crean a la altura de Brasil. No, se creen más de lo que son. Por ejemplo, mira, analizando el partido, claro, todos pensamos que España iba a ganar, pero la verdad es que si no le ganaste a Cabo Verde, Es más que allá, no era no que le ganaste a Cabo esperábamos, Verde. tenías que ganarle a Tenías Cabo que Verde. ganarle a Al Cabo menos Verde 1-0. porque ahora quién te asegura que España, por ejemplo, le vaya a ganar a Arabia Saudita o le vaya a No. ganar a Uruguay en el tercer partido. Creo que Vamos este a hablar de ese partido partido un poquito más todos adelante. esperábamos que ganara España, más allá de simpatizar con él, pero la verdad es que lo del arquero de Cabo Verde y lo de Cabo Verde, que para Sí. hacer su primer mundial y que le haya empatado a una candidata, que en el papel España es candidato, Del es un candidato buen número uno. resultado. Y si en Es el un partido de resultado. su vida para mí, España, mira, ya desde que de por sí la formación que Todo hizo parte mal, España todo no, parte no mal. Muy no mal. me convenció nada. Gavi que volvía de una lesión, por más que, claro, Gavi en estos partidos, o bueno, muchos jugadores que quizá venían como de una lesión, que quizá tenían que entrar en el segundo tiempo, el planteamiento, Sí, pero todo. la verdad es que, a ver, yo creo, según mi opinión, yo vi al Barcelona de Xavi, que jugaba con Gavi como falso extremo, Sí, que fue lo sí. que intentó Luis de la Fuente, pero en ese Barcelona de Xavi tú tenías a un Alejandro Valde que estaba en su Sí. mejor momento, que pasaba por la banda izquierda, Cucurella no hizo eso, No. no es un jugador que haga Claro, eso. igual Cucurella no es como Valde que No. va al ataque. No, Ya, y de repente, mucho más defensivo. aparte Gavi ya no es un extremo izquierdo, o ya no es un falso extremo, Hace ya no es rato. un media punta, ahora Gavi es un interior, que lamentablemente por las lesiones no ha jugado tanto, pero bueno, que tú no puedas entrar en una defensa de un equipo que se encierra es preocupante, Sí. porque Cabo Verde jugó muy bien a nivel de que ni siquiera creo que solamente hizo una falta en todo el partido. No, es Y que que Cabo Verde. dependas de un sí. jugador como Lamine Sí, Yamal, que literalmente. está volviendo Sí. también de una Que lesión. eso puede ser lo que Sí. dice Cristóbal sobre que se sobrevaloran, porque puede ser que prácticamente lo que vimos de España en la Eurocopa, si no estaba Lamine Yamal no pasó. Podría ser. Efectivamente, Es sí. debatible, sí. Claro, Lamine Yamal, yo creo que todos esperan de Lamine Yamal. Es que ahora algo, es un todos jugador más esperan. formado, pero no hay que olvidar que Lamine Yamal tiene 18 años. Sí. 18 años. Lamine claro, Yamal tiene efectivamente. 18, tiene la edad con la que Messi Sí. jugó el Mundial 2006. Y Entonces, Messi no fue titular en ese mundial. no, o pues, sea, ni siquiera fue entró, titular. Claro. Entonces, a una opinión personal mía, recordemos que hay que diferenciar mucho lo que es una opinión, lo que es información en este aspecto. Una opinión Efectivamente. mía es que para mí Lamine Yamal, decirle sobrevalorado a un jugador así, que con 18 años le estás exigiendo ser el mejor jugador del mundo, cuando el mejor jugador de la historia a sus 18 años no era el mejor jugador del mundo, Sí. en su época, es una opinión bastante absurda, por el sentido de que Lamine Yamal es menor que yo. ¿Cachai? No, sí, efectivamente. Aparte ¿De que. verdad? No, no, Menor yo que estoy de todos acuerdo. nosotros aquí. Para mí, España está sobrevalorada, pero no Lamine Yamal, que es No, diferente. para mí la gente que dice que Lamine Yamal Sí. está sobrevalorado Sí. es No, una Lamine persona Yamal que está hablando... Tiene 18 años y tiene Cosas muy muchas absurdas. condiciones y va a surgir probablemente, quién sabe, a medida que pase el tiempo gane un mundial en un par de años más, sea el mejor jugador del mundo, pero claro, recién tiene 18 años, o sea, no lo podemos matar. No sé, cuando Messi tenía 18 años, cuando Cristiano tenía 18 años, a lo mejor, como no existían el tema de las redes sociales Sí. todavía o estos Igual otro programas, nadie les fútbol, decía otro sobrevalorado. fútbol de Pero- que Era otro Messi- fútbol, sí. de Messi, Cristiano, pero sí es verdad que no hay que matar a Lamine Yamal. Pero un por- jugadorazo, ¿no? Sí. Nada que Pero decir, aquí o voy sea, yo con lo que estoy diciendo. Voy al sentido de que Lamine Yamal fue el jugador más peligroso en lo que jugó en el partido. Sí. Sí, entró, o sea, fue el metió que más tres intentó. pelotas. Estar al 100%, porque tampoco se Ni decía siquiera que hasta el estaba 100%. Se supone que Lamine Yamal iba a jugar el tercer partido de la fase de grupo. O el segundo partido. claro. Y lo metieron Claro. forzado. La misma necesidad de que Y tenía que ganar el entró partido. y fue el jugador más peligroso. ¿No? ¿Y sabes cuál es el problema para Lamine Yamal a este tipo de jugadores? Que si, por ejemplo, España no clasifica a la siguiente ronda o España no logra hacer una excepción, todas las miradas van a recaer en Sí. él. Lamentablemente. Lamentablemente. Sí, es Lo que verdad. pasa es Sí, es es eso, así, con ser sí. el mejor jugador del mundo o ser considerado uno de ellos. Bueno, pasamos al siguiente partido, que es un partido que yo vi y que también me dolió ver, porque pensé que iba a ser mejor, que es un Bélgica-Egipto, 1-1.
buen partido, sí. La verdad es que Bélgica-Egipto Egipto, la que tuvo, la metió dentro y la metió eso fue. dentro Y y después Bélgica, Bélgica claro. intentara ganar el partido. A mí no me sorprende que Bélgica esté pechando estos partidos porque ya se ve que ya Bélgica no es el mismo del 2018. No, Ah, Bélgica y para lo que- mí siempre fue lo mismo, una selección inflada, pero tenía buenos jugadores. Por ejemplo, el 2018 yo quería Tenía que la de ganara Hazard. Bélgica. Sí. O sea, Hazard fue un jugadorazo. De hecho, fue muy France, chistoso que yo vi el Sí. partido y la 10 la tenía Trossard. No, de hecho, para mí, mira, la mejor Sí. época de Bélgica era, por ejemplo, el Mundial del 2014, también la pintaban como favorito. Por Cuando le ejemplo, ganó Argentina. cuando estaba Kompany, por ejemplo. Sí. Vincent bueno, Kompany, jugadora, central del Vincent Manchester Kompany, City. central del Manchester City, era Y la ahora el gran entrenador del figura, Bayern. el entrenador del Bayern. Hazard, y claro, pierden el 2014 con Argentina y el 2018 pierden apenas con Francia, pero ya después se ha ido desinflando. Pero de hecho desde mi pierden punto de contra en vista. 2014 contra la finalista y después en 2018 contra la Efectivamente. campeona. Pero la verdad es que fue un partido en su momento, tuvo pasajes de entretenimiento hasta llegar, pero también donde había vacío Que, en el de hecho, el claro, partido del 2018 me gustó Bélgica-Brasil es uno de los mejores partidos de la Sí. historia de los mundiales. Sí, Un partidazo. Yo vi Sí. ese partido en vivo, todavía me acuerdo, y fue un partidazo. Bueno, no mucho más que hablar de Bélgica-Egipto, un partido parejo, pero Bélgica tiene que levantar su nivel y el Egipto de Mohamed Salah no se espera mucho de ellos porque tienen muy pocos jugadores a nivel reconocidos como Marmoush y Salah. Y yo creo que hasta ahí. Pero bueno, pasamos a otro de los partidos más interesantes de esta primera jornada, Arabia Saudita-Uruguay. La Uruguay de Marcelo Bielsa, que todos dicen que le van a hacer la cama, para mí también es así. Pero yo vi el partido completo, donde Uruguay jugó mal el primer tiempo. Muy El segundo tiempo fue muy bueno, mejor de Uruguay. Un Federico Valverde que le faltó, yo creo, nivel para esta selección, que es el capitán, y es yo creo que el jugador más reconocido. Un Darwin Núñez que no hizo nada, literalmente junto al otro 9 que era Viña, que tampoco hicieron mucho. Y eso, no sé mucho más que opinar sobre Uruguay. Mira, Arabia Saudita tiene esta cosa que el año mundial pasado le ganó a Argentina Le en el ganó a primer Argentina. partido y ahora casi le gana a Uruguay. Sí. O sea, Arabia Saudita no es una selección que se le va a ganar fácilmente. Tomársela a la ligera. La verdad que es tener que cuidado a Arabia Saudita. Uruguay, mira, cuando llegó Bielsa a Uruguay el 2023, estaba jugando muy bien Uruguay. Hasta la Copa América del 2024 cuando queda fuera con Colombia porque le había ganado a Argentina en la Bombonera jugando muy bien y le ganó a Brasil. Fue la Uruguay el Y que habla rompió Luis el- Suárez, viene como terremoto por decirlo así, habla Luis Suárez, Uruguay se vino abajo, perdió partido y el tema de hacer la cama, yo creo que eso efectivamente en el fútbol existe, no hay Sí. cómo comprobarlo, No, no hay habría cómo que comprobarlo, No, nunca se comprobarlo. puede comprobar. nunca se Sí. puede comprobar, yo creo que simplemente Bielsa no está encontrando el equipo o Uruguay ya no está jugando como antes. Uruguay es una selección con historia y todo, yo creo que lo empataron por eso y creo que merecieron ganarlo, o sea, Sí. arrinconaron a Arabia Saudita y pudieron haberlo ganado sobre el final, pero escuchando a muchos uruguayos, este empate claramente no fue un buen resultado No. para ellos, es un partido que Bueno. ellos deberían haber ganado por lo que significa Uruguay. Nosotros, que somos chilenos, recordamos a Marcelo Bielsa como uno de los grandes entrenadores de nuestra historia, que fue uno de los que construyó la generación dorada. Pero para mí, Bielsa tiene un historial bastante grande a nivel selecciones, sobre todo, que pasa con el tema de, no sé si es su ego o su forma cerrada de ver el fútbol para él, Efectivamente, que pasó con Argentina en el 2002. De partida no Uy. llamó a Román Riquelme en su mejor momento no lo llamó. y no era capaz de meter a Hernán Crespo y a Batistuta en un doble 9 y aquí Nunca. mete a Darwin Núñez y a Viña, que no sé. ¿No? Y era simplemente por cosas personales, porque no llamaste a Juan Román Riquelme, que era en ese tiempo uno de los mejores jugadores del mundo, venía de ganar la Libertadores con Boca. Pero bueno, Marcelo Bielsa tiene ese historial, para mí hizo un gran trabajo en Leeds United, que lo llevó a la Premier después de 16 años, y en Chile obviamente también un buen papel. Pero bueno, no sabemos qué vaya a depararle a Uruguay. Yo creo que para nadie es candidata a este mundial. No. Ojalá sorprenda un poco más y llegue a avanzar en No la llega de 16 o a 16avos, octavos de final. Se podría topar con Argentina. Pero en la 16avos. selección uruguaya, como lo decía Cristóbal, ya no tiene ese sazón de que Uruguay, aunque no juegue bien, pegue patadas o con el corazón, vaya a ganar el partido. Porque ponte a pensar, ya, mira, por ejemplo, el 2010 llegaron a semifinales, Sí. todo lo que tú queráis, pero el último mundial que ganaron fue en 1950. El Maracaná. 1950, o sea, Y el piensen último eso. título fue en la Copa América de 2011. O sea, Sí, que le ganaron a la Claro. Argentina de Messi, si no me equivoco. sí. Ya, pero bueno, el siguiente partido es Irán contra Nueva Zelanda, que es un partido, obviamente, fue un 2-2, un partido también poco trascendente. O sea, trascendente porque era Irán. Solamente trascendente por eso yo creo, porque porque Irán sí, se es una está jugando en selección Estados que Unidos. está haciendo todo por la guerra y Sí, todo eso. Que, más Más bueno, por que el creo que- postpartido. que creo que ahora que- está, creo que ya se terminó, si no me equivoco, la guerra. Pero por ese tema, una selección que está siendo básicamente discriminada. Sí.
Pero Sí. bueno, Sí, que se Es muy está visitante quedando- Irán, o sea, hay que decirle. o sea, yo no sé si hay que ver ahí, imagínate si llega a jugar un partido de Estados Unidos con Irán en el Sí. Mundial, o Sí, sea, no, sería terrible. Pero No, bueno, y ni siquiera se está quedando en Estados Unidos. Bueno, Efectivamente. hay noticias de que o sea, se dice de que está en México, o sea, tiene que ir al partido, volver a irse a México y así están porque no se sienten cómodos Claro. en Estados Unidos. sí, pero mira, ya, básicamente eso con Irán. Y ahora pasemos a yo creo que los últimos partidos fueron los más destacados, más que nada del Mundial. Ahora vamos con Francia 3-1 contra Senegal, partidazo de Kylian Mbappé, Partidazo. sobre todo en el segundo tiempo, si no me Sí. equivoco, y partidazo de Michael Olise y de toda la Francia. partidazo. Y buen partido de Senegal en el primer Sí. tiempo, que tuvo para ganarlo perfectamente, con buenas figuras como Sadio Mané, Nicolas Jackson, etcétera. Pero Francia, a diferencia del Mundial 2022, que sobre todo en la final y en los partidos importantes, era Mbappé y 10 más, ahora Francia No. es candidata Sí, seria. sí. Yo la vi jugar, vi el once inicial y me dio miedo, por el sentido de que tiene todo bien. Tiene los laterales bien, el portero bien, los centrales bien, los mediocampistas bien. Que a Rabiot ahí como que juguetea un poco, pero Sí. después ves la delantera, jugó con 4 delanteros. No, sí, es No, increíble. pero- Yo lo dije, Francia para mí es la Sí. candidata a ganar el Mundial, para mí va a ganar el Mundial. Para mí Francia es la principal Para candidata a quedarse mí- con esta copa. Para mí le hicieron el equipo justamente para Mbappé, Es que- para no depender de Mbappé. Pero el gran cambio de Francia fue en el segundo tiempo cuando De Champs cambió a Olise de banda a media punta. A media punta. Y literalmente Sí, dejó ahí es cinco donde veces, rinde. dejó 5 veces a Sí. Mbappé solo y Mbappé, bueno, metió Efectivamente. 2. Pero Francia gana 3-1, lo esperable contra Senegal. Y después viene el partido de la otra gran figura a nivel mundial, que es Erling Haaland con Noruega contra Irak, que mete Doblete. doblete, sí. Jugadorazo, loco. Que hasta ese momento Mbappé y Haaland eran los goleadores de este mundial con 2 goles cada uno. Haaland no tiene un gran partido, pero mete sus 2 goles. Lo cual da paso a Argentina-Argelia, con el que ahora es la figura de este mundial, el número 10 de Argentina, que es el goleador de este mundial. Hasta esta fecha, por ahora, que grabamos esto, con el 3-0 hack-trick de Lionel Messi ante Argelia. Un partido que para mí Argelia no dio tanta pelea como se debería haber esperado. No, salvo los primeros minutos. Salvo los primeros minutos, Argentina aplastó a Argelia. Bueno, ya obviamente después de que Messi sale, ya literal el partido ya no tenía mucho más futuro. Pero hablemos de Lionel Messi, el mejor jugador de la historia, al menos para mí, es una opinión personal, que mete un hat-trick increíble. Sí, mira, el primer gol es un golazo no. terrible. Golazo. O sea, Golazo. el Podría haber metido partido a la letra. 5 goles, de hecho, Sí, porque sí. uno se lo anulan, que está bien anulado, y el último, hubo antes del tercero hubo un mano a mano con Lucas Zidane, que es el arquero, hijo de Zinedine Zidane, decepción total de su padre, que Lamentable. la ataja un mano a mano Sí. increíble. Pero ¿Cómo Messi será mete que un hat-trick. jugador del Barça le hizo 3 goles? Un ex jugador del Barça Literalmente. Zidane debe ser. Pero Mira, bueno, hablando del partido, jugadores como Rodrigo de Paul jugaron un gran partido, jugadores como Facundo Medina, de lateral izquierdo, ya que Nicolás Thiago Tag- Almada jugó muy también. Thiago bien. Almada, Nicolás bueno, Tagliafico tiene una molestia y no jugó como lateral izquierdo, así que jugó Facundo Medina. Diego Martínez lo suyo. No, Diego la Martínez verdad lo es que no suyo, tuvo que juega mucho, con una sí. lesión de sí. fractura, pero esperemos que no le pase nada y que pueda atajar el Dibu. Pero obviamente yo creo que mucho más allá, otra vez, el Lautaro Martínez, mal rendimiento, aunque jugó bien, pero le pasa lo mismo que le pasó el Mundial pasado, que no logra anotar. Pero yo creo que lo más que hay que hablar de este partido es Messi. No, Messi. ¿Estás contento, Luciano, por Es que ganó así- Argentina? yo, ¿no? yo, como opinión Ah. personal, soy muy Ya. fanático de Lionel Messi. Es un jugador que a sus 38 años mete un hat-trick en el Mundial. Y empata a Miroslav Klose como máximo goleador del Mundial. Pero diría? recordemos lo que dijo post partido, que si Ronaldo Nazario no estaba primero en este top, las estadísticas no servían Sí. para nada. Recordemos que el gordo Ronaldo, el fenómeno, ganó 2 mundiales, 90 y... No ganó 2 mundiales, sí, 94 sí fue. No, Ronaldo no jugó el 94, o sea, tenía 17 años. Pero Sí, fue eso- el Mundial. Se fue al Mundial, Sí. 98 pierde la final y gana el del 2002, esa final En alemana. 2002 contra Claro. Oliver Kahn, Alemania. Pero bueno, mucho más que hablar de Argentina, no, No, creo que mira, haya. Es... Messi debió haber sido Messi. expulsado. Nada. ¿Tú qué opináis, Diego? Para mí debió haber sido echado. Eh, Ojo, lo gana mira. bien Argentina, nada que decir. A lo mejor con 10 jugadores Argentina lo ganaba igual, Sí. pero Messi, si hubiese sido expulsado, Messi no estaría siendo el goleador hasta el momento. Mira, A ver, pero, yo, a yo- ver, yo no había dale. visto eso, lo de, o sea, Yo sí la lo vi el partido repetición de completo. la patada con Messi, pero si es otro jugador es roja. Nah, Sí, pero hay es que que Digámoslo, ahora- digámoslo. Ahora que entramos a eso que se dice mucho, que es, que ya no le pueden decir nada de los goles. No, Porque pero los es goles que- fueron todos claro. legítimos. Pero No, ahora- los goles ahora fueron vamos por- legítimos, Ahora pero vamos por la tarjeta. No debieron haber sido, pero los No, dos. pero es que mira, No mira, debieron haber sido los a dos goles. Cristiano también le puede llegar a pasar que mete Sí. esa patada y no le No- hace no es nada solo porque de es por Messi. ser Cristiano. Pero si eso lo hacía un argelino, pues imagínate Argentina iba 0-0 y el mejor jugador de Argelia Pues, pegaba que esa patada. entonces si nos Sí. vamos a poner a especular, entonces mejor no hablemos. Porque la verdad es que Messi metió un hat-trick.
Es la No, mejor, el mejor Argentina jugador ganó del bien, mundial pero- y hasta ahí. esa Pero es la siempre verdad. pasa algo. O sea, Argentina, insisto, juega bien al fútbol. Juega muy bien al fútbol. Es la mejor selección del mundo, es la actual campeona. Sí. Pero siempre hay algo. O sea, siempre hay una roja, que algo aquí. Siempre pasa algo. Siempre, Bueno, siempre. mire, igual lo más importante que, como dice Luciano, que Messi está a un gol nada más de ser el máximo Sí, goleador del mundial. ahora sí. lo importante es lo que pasó. ¿Y qué pasó? Sí, Messi metió sí, un hat-trick, lo que pasó. ganaron el partido. Y yo, que no le tenía tanta fe a Argentina en este mundial, pensé que iban a llegar golpeados o con No, menos no, van a ánimo de pasar ganar. la fase de grupos primero. Literalmente, Argentina yo creo que está con la misma energía que Qatar. Claro. Incluso puede ser más, perfectamente está más- bicampeona. está- Yo encuentro- Para mí se siente sobrado Argentina. Sí, sí, yo creo Sí, que se sí, siente sobrado. sobrado, pero va a pasar en algún Pero momento recordemos que no es el top 1 en el ranking No. FIFA, que lo estoy viendo justo ahora, que es No, ya no lo es. Francia es el top 1, Argentina y España es tercero. Bueno, pasemos al siguiente partido, que es el... Ahora el ranking FIFA nunca ha sido de Sí. fiel, tampoco. No. Sí. Ya, pero en el siguiente Sí. partido, que es en ese mismo grupo, 3-1 Austria-Jordania, que era lo esperablemente. Sí, De hecho, Jordania es categorizada como la peor selección de este mundial a nivel Sí. de ranking FIFA. Y efectivamente. Austria con un fútbol muy alemán, que su técnico se dice que es el padre de todos los entrenadores alemanes. De hecho, casi todos los jugadores de Austria son jugadores de la Bundesliga. Sí. Un fútbol muy ordenado, que vamos a ver qué pasa contra Argentina. La Ojalá, próxima jornada. ojalá sea un lindo partido. Pero bueno, 3-1 Austria-Jordania, que después vamos a repasar los grupos un poquito más allá. Pero ahora, el siguiente partido, que es el del otro jugador del debate, Cristiano Ronaldo, Portugal, Ay, República del Congo 1-1. Un partido que para mí es una decepción. Con Total, el fútbol muy total, pobre de total. Portugal. Portugal y Congo y España Cabo Verde. Sí, Los dos literalmente. partidos- sí, España Cabo Dos Verde, candidatas al Mundial perdieron contra dos debutantes de una Copa del Mundo. que hasta Chile le ganó. Yo sé que es un amistoso, pero Chile le ganó a Cabo Verde y el Congo. Técnicamente sí. Sí. Chile debería estar en el Mundial. Sí. O sea que Chile le ganó a España y a Portugal, básicamente. Ya, pero En su bueno. época. Cristiano Ronaldo, una frase que se va a decir ahora, Cristiano Ronaldo para mí está estorbando en Portugal, Mucho. pero por un sentido de que tampoco hay otro 9. Es que es el tema, no hay otro 9. No van a meter a Gonzalo Ramos. No, por que Gonzalo Cristiano. Ramos es un gran jugador, Claro, que sí. yo creo que le haría muy bien al equipo, que lo hizo en 2022, pero... Pero no te va a juega ganar en un el PSG. partido, te Eh. va a salvar Gonzalo No. Ramos. En algún, por ejemplo, no sé, pues imagínate Portugal está jugando contra España o contra Argentina un partido difícil, ¿aparecerá? Yo creo que ahí está la gran duda. Pero claro, Portugal, tiene el partido con Uzbekistán, también Portugal va a pasar a la siguiente fase, y después Ojalá, juega con esperemos. Colombia, que es el partido más parejo. Pero Portugal, o sea, todos pensamos que ganaba este partido, era el partido que Sí. tenía que ganar. Y Bueno, ojo que empezó ganando, y ojo, fue una cómodo. decepción total el juego, fue una decepción total el juego. Cristiano Ronaldo, efectivamente, siento que quieren a toda costa que Cristiano Ronaldo sea la gran figura de Portugal y que el equipo esté jugando para él, y eso claramente estorba. O sea, Cristiano Ronaldo ya está en el ocaso de su carrera, y me da la sensación de que el Congo en varias contras pudo haber hecho Sí. el 2-1. ¿Ah? Lo que pasa es que Pero- quizás nos animó dentro de lo suyo, el Congo hizo Sí. un partido aceptable. Ya, pero yo creo que pasemos un poquito porque ya hay que apurarse un poco más para pasar al siguiente tema. Inglaterra-Croacia, una Inglaterra que si no ganaba este partido iba a ser muy criticado el técnico por dejar a jugadores como Cole Palmer y Phil Foden afuera, pero una Croacia que pudo empatar 2 veces el partido, pero ya Inglaterra después con su figura como Jude Bellingham y Harry Kane que metió 2 goles, logró ganar este partido y esperemos que Inglaterra sea una gran sorpresa en este mundial porque nadie le tiene fe a Inglaterra. Pero bueno, ese partido fue uno de los interesantes de la jornada. Para Ya mí el mejor del Mundial hasta ahora. puede El ser más entretenido. Puede sí. ser. Y ya después viene Gana-Panamá, que gana 1-0. Gana 1-0 Nada más claro. a la selección de Centroamérica. Y el último partido que cerraba esta fecha fue Uzbekistán-Colombia con 3-1, con un gran partido de Luis Díaz. Si bien metió su gol, pero la selección colombiana tiene un buen nivel futbolístico y puede dar perfectamente una sorpresa en esta Copa del Mundo. Para mí, Sí, yo creo que Colombia te promete bastante. Colombia, mira, yo no sé si lo van a ganar, pero tiene una gran oportunidad de Sí. Colombia, al igual que el 2014, de hacer un gran papel. O sea, creo que le gana muy bien a Uzbekistán, muy bien, más allá de que Luis Díaz otra vez. por un momento se complicó el Partidazo. partido. Claro, Luis Díaz no, jugadorazo. Y claro, el partido más difícil que tiene Colombia es con Portugal, la última fecha. Efectivamente, ahí yo creo que se puede definir el primer lugar. Ya, ahora terminados todos los partidos ya del Mundial repasados, ahora vamos a pasar con los grupos. Ya hicimos un análisis del grupo de Efectivamente. México, así que vamos a saltarlo. Pueden verlo un poquito más atrás, pero un poquito más rápido. México está primero, ganó su partido el día de ayer, si no me equivoco, de su segunda fecha. Ya se jugaron todos los partidos de este grupo, de la segunda fecha, Sí. que fue México ante Corea del Sur. Sí. Efectivamente, Y Corea del Sur. Ya, Chequia y ganó Sudáfrica. Chequia y Sudáfrica, ganó México, tiene 6 puntos, Corea del Sur 3 puntos. Chequia y Sudáfrica empataron al parecer. Sí, empataron 1-1.
Sí, empataron Sí. 1-1 y tienen uno cada punto. Recordemos que pasan los 8 mejores terceros en una tabla se hace, que lo vamos a repasar un poquito más adelante. Vamos a ver con el grupo B, que no sé si se están jugando los partidos. Sí, ya también se jugaron todos los partidos del grupo B. Canadá tiene 4 puntos, Suiza tiene 4 puntos, Bosnia tiene 1 punto y Qatar 1 punto. Lo cual hace que Canadá y Suiza, ante la tercera fecha del Mundial, que también la vamos a repasar en el siguiente programa, sean los candidatos a pasar. Bosnia y Herzegovina con un Edin Seco que no pudo hacer mucho. El grupo C, que ahora sí se van a jugar los partidos el día de hoy, de hecho que se graba esto y se va a estrenar esto, Escocia, Marruecos, Brasil y Haití. Escocia llega con los 3 puntos, Marruecos llega con 1, Brasil con 1 y Haití con 0. Esperemos que la selección brasileña de Neymar Jr., que ya se confirmó que no va a jugar el partido ante Haití, ahora en la noche no pueda pasar y darle un regalito a Neymar Jr., uno de los mejores jugadores de esta generación, pasar a la siguiente fase y sea una sorpresa. Tiene que ganar la Haití. Yo creo Sí. que de este grupo va a pasar un mejor tercero, si no es Marruecos Sí, es Escocia, sí. o si Para no mí- es Brasil. Para mí Podría va a ser ser, Escocia. mira, para mí va a ser Marruecos primero, Brasil segundo, Escocia como de los mejores terceros y lamentablemente Haití Afuera. afuera, porque el partido más fácil que tenía Haití o accesible era con Escocia. De hecho, ahora se está jugando, se acaba de empezar a Sí. jugar el Australia-Estados Unidos, que van empatando obviamente con 4 puntos cada uno, depende de lo que vaya a pasar en el partido siguiente. Pero acá nuestra predicción de los que vayan a pasar, o sea, para mí va a pasar Estados Unidos y Turquía, y Paraguay y Australia van a pelear el tercer puesto. Ojalá que Paraguay sea el tercero, pero para mí va a ser Australia porque ya tiene 3 puntos. Y no sé para ustedes. Mira, para mí- Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía. Para Para mí mí ojalá Turquía va a Paraguay, decepcionar. Paraguay le vaya bien, pero yo creo que Paraguay va a quedar cuarto, va a quedar último y el primero va a ser Estados Juega Unidos. contra Turquía ahora. Primero va a ser Estados Unidos, segundo Turquía y tercero Australia. Paraguay mostró muy poquito el otro día. Ojalá se levanten, pero lo veo difícil. Bueno, en el grupo E, Alemania con 3 puntos, que ya hablamos de lo de Curazao, Costa de Marfil con 3 puntos, Ecuador tercero con 0 y Curazao cuarto con 0 puntos. Para mí va a pasar Alemania primero, va a pasar Costa de Marfil segundo y Ecuador tercero. No sé para ustedes cómo vaya a ser este grupo. Yo creo que, mira, en condiciones normales Ecuador debería quedar fuera en fase de grupos porque hipotecó su clasificación, pero como le toca jugar con Curazao y el último partido con Alemania, que probablemente lo pierdan o lo O empaten, capaz que empaten. yo creo que sí, va a ser Alemania primero, Costa de Marfil segundo y Ecuador yo creo que va a clasificar igual como mejor tercero. Yo diría Alemania, yo confío en Ecuador, pero yo diría que Costa de Marfil segundo, tercero Ecuador y Curazao. Pero Efectivamente. ojalá que me equivoque y que segundo Ecuador. Ya. Ahora en el grupo F, Suiza, Japón, buen grupo. Suiza, Japón, Países Bajos y Túnez. Que Suiza tiene 3 puntos, Japón y Países Bajos 1 y Túnez tiene 0. Para mí Túnez va a quedar afuera en primera fase. Y aquí Ojito yo con creo Japón. que no va a haber un mejor, puede que haya un mejor tercero, porque recordemos que pasan 8. Hay que ver cuántos de estos terceros elegimos o vayan a pasar. Para mí va a pasar Países Bajos primero, Japón va a pasar segundo y Suiza va a pelear con los otros mejores terceros un tercer puesto. No sé. Japón primero, Holanda o Países Bajos segundo Digo lo mismo. y Suecia tercero. Sí, ¿Lo mismo? así tal Sí, cual. Túnez. Japón primero, Nada que hacer, segundo Países Bajos, tercero Suecia y cuarto Túnez. Ya, ahora en el grupo H, que es uno de los grupos donde se vio una sorpresa, donde todos empataron, Nueva Zelanda, Irán, Bélgica, Egipto. Para mí Bélgica va a repuntar y va a pasar primero. Y aquí yo creo que Nueva Zelanda va a pasar segundo y Egipto va a pelear el tercer puesto, yo creo, de este grupo. Bueno, para mí Irán va a quedar último por nivel futbolístico y porque también a varios lo- les conviene. Primero va a ser Nueva Zelanda, segundo Bélgica y tercero Ojo. Egipto. Cristóbal dando la sorpresa. La tiró. La tiró. Primero Bien, Nueva la ¿Tú Zelanda. vas igual? No, primero Bélgica, pero segundo Nueva Zelanda. Ya. Pero ojito con Nueva Zelanda. Yo dije lo mismo eso. Ya, el grupo H, recordemos que hay 1000 grupos ahora que son 48 selecciones, si no me equivoco, en este mundial. Después quieren agrandarlo a 64. Uno de los equipos, de los grupos más interesantes, Uruguay, Arabia Saudita, España y Cabo Verde. Que con estos primeros partidos se da mucha sorpresa porque todos tienen un punto. Y Cabo Verde puede pelear un tercer puesto perfectamente. Podría ser. Arabia Saudita igual. Para mí va a clasificar España primero. Yo creo que va a repuntar. Uruguay va a pasar segundo y Arabia Saudita va a tener el tercer puesto. Para mí, primero va a ser Uruguay, segundo Arabia Saudita, Ojo. tercero España, Ah, pero va a vamos a clasificar Oh, igual como vamos, mejor vamos, tercero está y tirando aquí. Cabo Verde tirando no la- tiene nada que hacer. ¿Tú? Mira, para mí, primero España, segundo Arabia Saudita y tercero Uruguay. Ah, Y ok. cuarto Cabo Verde. Que Uruguay se podría topar con Argentina. si Sería pasa como bueno mejor se crucen tercero. 16 aguas, Sí. muy bonito. Noruega, Francia, Senegal, Irak en el grupo I. Que para mí yo creo que ya está dicho que Noruega y Francia van a pasar. Y Senegal va a tirar el tercer puesto. Igual A no ser que cuidadito con Noruega se Senegal. caiga. Cuidadito Senegal. No, Sí, no, mira, cuidadito Senegal, pero yo digo yo Francia, Yo creo que en un mundial ganar tu primer partido es muy importante para clasificar. Ah, sí. Totalmente. Francia primero, Noruega segundo y Senegal tercero.
En el siguiente grupo, que es el grupo de la actual campeona del mundo, Argentina, Austria, Jordania y Argelia. Para mí va a pasar Argentina Está primero, regalado el Sí. grupo, Austria está segundo y regalado. para mí no va a haber un mejor tercero en este grupo. Bueno, Argentina primero, yo me la juego con Argelia segundo, tercero Austria y último Jordania. No, Sí, para mí- pero Argentina- para mí en este grupo no se va a pelear un mejor tercero. No. Argentina va a tener 9 puntos para clasificar. En el siguiente grupo, el de Colombia y Portugal, con República del Congo y lo completa Uzbekistán. Para mí va a pasar primero Colombia, va a pasar segundo Portugal y Uzbekistán va a tirar, o República del Congo, van a pelear ese tercer puesto que no sé si vaya a haber en este grupo, la verdad. Para No, mí yo- lo mismo. Yo creo que sí, Colombia después del primero. primer partido, sí. Va a pasar primero Colombia y Sí. segundo Colombia, Portugal. segundo Portugal y tercero yo tampoco no sé, pero me la juego con el Congo, República del Congo. Ya, tampoco vamos a hablar mucho de los mejores terceros, recordar eso, que se van a Sí. meter todos en una tabla de puntos y el que haya sacado más puntos en su grupo obviamente va a pasar. Eso, el 27 de junio termina la fase de grupo. Ya, entonces Efectivamente. ese día se van Sí. a ver quiénes fueron los Claro. terceros en cada grupo Sí. que hicieron más puntos. Yo creo que con 3 o 4 puntos, ya habiendo hecho en tu fase de grupos, puedes pasar como mejor tercero. Recordemos que son 8 de los 12 grupos que hay. Efectivamente. Y el último grupo, Inglaterra gana Panamá, Croacia, que para mí Inglaterra va a pasar primero. Y aprovechando que ganó su partido, va a pasar segundo y Croacia va el tercer puesto a pelearlo. Pero yo creo que va a pasar como mejor tercero. Yo creo que Panamá queda afuera, el primero va a ser Inglaterra sin lugar a duda, el segundo gana y el tercero Croacia, pero yo creo que Croacia le va a alcanzar para mejor tercero. Para mí, Inglaterra, Croacia segundo y tercero gana. Ya, ahora ya casi completada la hora de grabación del programa, ya hablamos de la primera fecha del Mundial, nuestras predicciones. Vamos a pasar al fútbol chileno. A recordar que el día de ayer jugó Universidad de Chile ante O'Higgins en su partido pendiente. Universidad de Chile quedó tercero en la tabla. 13.000 personas en el estadio. Eso vamos a hablarlo un poquito más adelante. Vamos a hablar ahora de los mejores jugadores y los mejores equipos de la primera rueda, de las 15 primeras fechas. Y posibles campeones, posibles de los que clasifiquen a la siguiente fase. Y también de la Copa de la Liga que se tiene que ver y la Copa Chile que se tiene que jugar. Bueno, partamos con lo que pasó ayer directamente. Universidad de Chile 2, O'Higgins 0, gol de... Eduardo Vargas. No, Eduardo Vargas fue anulado. No, fue Tamayo, el Fue Fue venezolano. Tamayo y que es una gran sorpresa en la Universidad de Chile que está jugando cada vez mejor. Y el segundo es Ignacio Vázquez, Ignacio Vázquez, extremo claro. de la Universidad de Chile. Golazo ambos. Con ambos complicidad de Carabalí. Ambos fueron, no, Sí. pero ambos fueron golazos. A ver, el partido para mí fue dominado por Universidad de Chile. O'Higgins no puso mucha resistencia, que si bien pudo haber metido uno que otro gol, su mejor jugador fue frenado por Marcelo Morales, que tuvo un buen partido, pero Universidad de Chile se pone en la tabla tercero, que aquí la podemos ver, con 24 puntos. Universidad Católica con 2 puntos más, 26 segundo, y Colo-Colo que Está escapado en ese momento. apunta a ser campeón, sacándole 12 puntos a la Universidad de Chile y 10 a la Universidad Católica. ¿Opiniones del partido? El partido sí, yo también lo vi. La verdad es que, bueno, este era un partido pendiente, como todos sabemos, de la 13ª fecha. No se jugó porque O'Higgins jugaba torneo internacional, tenía viajes de por medio y se puede postergar. Y claro, yo creo que fue un partido, O'Higgins se vio mejor en los primeros 10-15 minutos. O'Higgins tuvo con Francisco González, el extremo por izquierda, con Serrafiore y con Arnaldo Castillo, que son sus principales armas de ataque. O'Higgins pudo haber hecho un gol. Arnaldo Castillo se pierde un gol solo, de cabeza, solo, cerca del punto penal. La U también tuvo su llegada. Yo creo que Eduardo Vargas, el gran jugador que tiene Que viene dulce, Universidad- anotando todos los fines de semana. con Maximiliano Guerrero, y hubieron llegadas de ambos lados, los arqueros estuvieron bien, claro, hasta que llega en el minuto 35, 36 si no me equivoco, un córner y aparece Tamayo, la garra de zurda, Golazo, de golazo. volea, No sé golazo. si fue jugada golazo. preparada, pero fue un No, golazo. pero fue un golazo, nada que hacer para Carabalí, y yo creo que fue un golpe de knockout para O'Higgins, o sea, fue un mazazo muy fuerte porque era un partido parejo en ese momento. Y claro, a la U le anulan un gol, para mí bien anulado, para algunos puede que esté mal anulado por una falta previa de Marcelo Morales, eso ya depende de la interpretación. Y ya el segundo tiempo creo que fue todo de la U. O'Higgins tuvo un gol anulado de Arnaldo Castillo, bien anulado por lo demás. En el segundo tiempo ya el 2-0 de Vázquez en minuto 83, ya cuando se nos va el partido, con complicidad de Omar Carabalí, que en un momento se pensó que podía ser nominado a la Sí, selección se de pensó Ecuador, eso, se pensó que iba a ir al Mundial. pero se mostró muchos errores en algunos partidos y claramente no lo nominaron. ¿Opinión, Diego, no? Mira, la verdad no vi mucho el partido, pero yo había visto sobre todo a O'Higgins, sobre todo en la Libertadores. Vi varios partidos y yo la verdad es que pensé que iba a quedar como en empate, pero al ver resumen vi que la U de Chile atacó bastante. Bueno, no me había fijado que era un gol anulado, pero me había salido en las notificaciones.
Pero eso, más nada que añadir, no vi Sí, pero mucho a partido. ver, a un partido en la Universidad de Chile que se decía, muchos hinchas, yo escuchaba que decían, podemos remontar la Colo-Colo del campeonato, recordemos que Colo-Colo ya remontó hace unos años atrás, Eran 10 puntos, no 12, que 10 claramente. puntos, ahora son 12 puntos, no, que nos falta un partido. A ver, Universidad de Chile en este partido por fin se le logra resultar a Gago tener los cambios, le logran dar beneficio de tener cambios, porque en los últimos partidos a Gago no le estaban funcionando los cambios cuando entraban. Un buen planteamiento, pero la Universidad de Chile no es la Universidad de Chile del año pasado de la Sudamericana. Es un equipo que funciona, pero hay jugadores como Calderón, que para mí tienen un ciclo cumplido, que literalmente en todos los partidos importantes Calderón se manda algún error que sentencia a Universidad de Chile. Pero a ver, yo creo que lo más caótico de este partido que yo leí, no sé, pueden corregirme, va a aparecer una imagen aquí atrás de nosotros, sobre el Estadio Nacional, que estuvo vacío y es segundo partido al menos que yo veo. Primero fue el de la Copa de la Liga, cuando Universidad de Chile ya estaba casi que eliminada, que el Estadio Nacional está vacío en un club como Universidad de Chile que siempre lleva gente al estadio, siempre lo termina llenando. Y este partido tampoco. No sé si es lo que yo digo, que me pueden corregir, no sé si fue un llamado a la dirigencia. Según lo que yo leí, fue como un tipo de protesta a no llenar el estadio, pero igualmente había gente. O no sé si sea por el mal rendimiento del equipo o lo que no se ha esperado, pero ¿por qué no está yendo la gente de la U al estadio? Eso es muy raro, Yo, al menos para mí. es una mezcla, pasa en general, porque siempre se dice que hay hinchas que llevan más gente que otros, pasa en general en los dos equipos más grandes de cada país, Colo Colo con la U siempre está esa pelea, Boca River, de qué hinchada, por ejemplo, es más fiel y qué hinchada es más como de cartón, entre comillas. Yo creo que sí, efectivamente hay un descontento de la parcialidad azul con la dirigencia hace años, ¿ah? No es de ahora, viene hace mucho rato. Recordemos que la U del 2017 que no levanta el Huemul de Plata, que es el campeonato nacional. Y yo creo que sí, puede ser 13.000 personas, muy poco puede ser porque llamaron a no ir al estadio. A lo mejor el precio de las entradas, puede ser también Es que eso, el eso día varía. jueves, día laboral. Y claro, ahora yo creo que menos de 20.000 personas igual me llamó la atención. Sí, Me llamó la recordemos atención. que en este momento vamos a dar opiniones también que Sí, se separan de la información verídica y todo eso. No, por eso yo efectivamente. digo, me pueden corregir si es que fue un llamado o no, pero opino que Universidad de Chile es un equipo que siempre llega a la gente y no sé por qué está pasando ahora. Claro. Bueno, pero hablando ya más de lo deportivo de Universidad de Chile, es un equipo que quedó afuera en la primera fase, ni siquiera de fase de grupos de la Sudamericana, Pre-Sudamericana con Palestino. pre-sudamericana contra Palestino, quedó afuera de la Copa de la Liga, que es otro fracaso a nivel de su año, y ahora está quedando tercero a 12 puntos de Colo Colo, que un equipo como Universidad de Chile, que para muchos es considerado el segundo más grande del país, tiene un año terrible, pero viene teniendo años terribles hace mucho tiempo, y el mejor año que tuvo hasta hace poco fue el de la Sudamericana semifinales, pero hasta ahí. No sé, un Colo Colo que tampoco está muy bien que digamos, está un poquito repuntando con el campeonato nacional, Claro, que bueno, para claro. un equipo como Colo Colo es obligación, siendo el Pelear los equipo más torneos, grande, mira, no pelear los los va a torneos. ganar todos, pero es obligación claramente. Pero más que nada eso, quiero saber su opinión sobre Universidad de Chile, sobre Universidad Católica que eliminó a Boca básicamente en las Libertadores, y sobre el Colo Colo que también quedó fuera de la Copa de la Liga, al igual que Católica. Y ese torneo se va a jugar entre equipos que no son considerados entre Sí, los tres grandes. Es muy bueno ese ya, torneo claro. de la Copa de la Liga que queda en semifinales, pero da un cupo a Libertadores. Mira, hay dos cosas muy importantes, dos puntos. La última vez que O'Higgins le ganó a la U por torneos nacionales fue el 7 de agosto del 2023. Fue 5-2 esa vez en el Estadio Santa Laura, se jugó sin público. Y de ahí en adelante, del 2024 para acá, O'Higgins no le ha podido anotar a la U. El 2024, el primer semestre, la U le gana 1-0 a O'Higgins en el Nacional. Después ese mismo año en Rancagua la U gana 4-0. El 2025, el año pasado, la U le gana 6-0 a O'Higgins en el Nacional. Y el año pasado en Rancagua la U le gana 1-0. O sea, O'Higgins hace 4 partidos que no le puede anotar a la U. Es curioso, ¿eh? Porque generalmente O'Higgins con equipos como Colo Colo, con Católica, le va mejor. Tiene mejor rendimiento, pero con la U le cuesta, la verdad. Y con respecto a la U, yo creo que la U tiene algo también. Que si bien ha sido para mí más malo que bueno este primer semestre, pero le ganó para mí a los tres mejores equipos del fútbol chileno. Le ganó a Colo Colo en el Monumental, el Superclásico, con gol de Saldivia, le ganó a la Católica en el Nacional y le ganó a Coquimbo en Coquimbo. O sea, ha ganado los partidos más difíciles, pero se cae con equipos como Calera, se cae con equipos como Ñublense, por ejemplo, como con Everton. Algo pasa ahí con la U. Como que en los clásicos se prende, pero en los partidos con rivales que en el papel son más accesibles no puede ganar. Sí, pero, ay, perdón. ¿Qué opinamos sobre la segunda rueda que vaya a pasar? Ahora hay mercado de pases, si no me equivoco. Efectivamente. Hay mercado de pases. Colo Colo estaba pidiendo un enganche, un número 10.
Suena Cabral. Se estaba discutiendo entre Cabral y sí. Diego Valdés de Vélez. Se estaba discutiendo el regreso de Carlos Palacios desde Boca a Colo-Colo, que para mí su paso en Boca es un fracaso. Tuvo 3 partidos buenos y ya nada más. Y eso, no sé, Católica también con su papel en Copa Libertadores, Coquimbo que está cuarto con su también papel en Copa Libertadores. Ojalá a Coquimbo le vaya muy bien afuera, pero no sé qué vaya a pasar. Es un campeonato bastante impredecible, el del campeonato nacional. O sea, obviamente Colo-Colo con 12 puntos de ventaja puede ser perfectamente campeón, pero en la tabla de posiciones hacia abajo de los Del que segundo clasifican para abajo, claro. está muy peleado a O sea, nivel de... cualquiera se puede meter en Cualquiera se competición puede meter internacional. Sí, por lo que ejemplo, pasa- se claro. puede meter Ñublense, se puede Sí. meter Everton, se puede meter Huachipato, Palestino. Incluso Higgins todavía está ahí en Incluso la hasta pelea. Higgins tiene la pelea. Los que Sí. tienen 20 puntos hacia arriba, en la segunda jornada se pueden, o sea, en la segunda rueda se pueden perfectamente meter en alguna Copa Internacional. Y recordemos que O'Higgins puede ganar la Copa de la Liga para meterse en Copa Libertadores. Y en el descenso está Cobresal y Unión La Ahora, Calera. Recordemos el problema que tuvo Unión La Calera, que le restaron 6 puntos por inscribir mal a un jugador, porque pusieron a un jugador que no debieron haber puesto, que no lo contaron como extranjero, porque tú no puedes tener 6 extranjeros en cancha. Sí, y creo lo que pusieron, esa es la regla. lo pusieron porque pensaron que, bueno, al ser juvenil, porque nació el 2005, bueno, al final el Tribunal de Disciplina en 2 instancias le dio la razón a Cobresal y a Everton, que fueron los que denunciaron, y ahora el tema está en el TAS. Es muy difícil que el TAS revierta la situación, así que Calera eso le va a pesar, además por la diferencia de goles. La diferencia de goles que tiene 6 goles menos en contra, entonces yo creo que Calera ahí la tiene difícil. Cobresal también está muy complicado. Cobresal este año ha sido desastroso, partió muy bien y es de los principales candidatos a descender. Y ojo con Deportes Concepción y el Audax, ojo con Audax, que se puede complicar. Sí, pero bueno, no creo que haya mucho más que hablar de la jornada del fútbol chileno. O sea, se jugó este partido entre Universidad de Chile y O'Higgins. Después antes se había jugado los partidos de Colo-Colo, que lo dejó primero. Y a nivel de Copa Libertadores, todo se reanuda después de la Copa del Mundo, que recordemos termina el 19 de julio. Mira, el 19 de julio es la final, pero el 18 de julio es la final de la Copa de la Liga. Y Ya. las semifinales son el fin de semana del 11-12 de julio, del 8 al 12 de julio, es O'Higgins Ñublense y Coquimbo con La Calera. Pero se va a estar jugando la Copa Chile mediante el Mundial, que empieza mañana sábado. Sí, que también analizaremos Sí. todo eso de forma individual. Bueno, Cristóbal tiene su canal de TikTok, yo también. Diego, no sé si tiene algo. Vamos a ver todo eso. Todo eso va a aparecer aquí abajo en el post cuando estrenemos esto, que yo creo que va a ser hoy día de la noche. A la altura de que grabamos esto, se está jugando el partido entre Estados Unidos y Australia. Va ganando 1-0 en el Opa. minuto 20, que puede cambiar un poquito los resultados. Se va a jugar el Brasil-Haití, el Escocia-Marruecos, el Países Bajos-Suiza. Pero bueno, para ir cerrando, agradecer obviamente a la Universidad Alberto Hurtado que nos presta este espacio para poder llevar a cabo este proyecto que para nosotros es tan importante y tan lindo, que se llama Cancha Neutral, un podcast deportivo, un programa deportivo con información de todo el fútbol mundial y también con opiniones obviamente de nosotros, que nos hacemos cargo siempre de las opiniones que hacemos. Y eso, aquí abajo va a aparecer todas nuestras redes sociales. A mí me pueden encontrar en TikTok como NOSV Sports, NOSV Sports. En TikTok hago análisis de fútbol, de lo más importante en videos cortos, así literalmente. No sé si tienen algo más para decir para que vayamos cerrando. No, la verdad es que agradecerle a ustedes, agradecerle a la universidad este espacio y esperemos seguir con esto y que Cancha Neutral crezca Crezca. mucho. Sí. Bueno, para despedirme igual agradecer a la universidad por darnos el espacio. Y bueno, ya para despedirme, otra vez un saludo a mi polola que sé que está viendo eso. Literalmente. Pero Tiene cortito. No. Esto es porque me nace. Así Porque que, bueno, no, también un saludo a mi familia. Y bueno, sí, y pueden seguir va a tener redes sociales el Sí, podcast, sí, ¿no? tiene Instagram como cancha.neutral, tiene TikTok también, va a tener TikTok, que vamos a subir lo mejor. Igualmente por mis redes sociales voy a subir lo mejor para que se vaya compartiendo. Por favor, necesitamos que compartan, le den like, sigan, ahí comenten su opinión el para que aguante. sigamos con esto, porque nos ayuda mucho a aprender, estamos aprendiendo, somos estudiantes de periodismo. Y también pueden opinar, sí, hacer opinar lo que comentarios, quieran. decir datos. Decirnos ideas de que podamos hacer en el programa. Sí. Este es el programa piloto, obviamente. Para Claro. el siguiente programa tendremos nuevas secciones, invitados, incluso juegos que podemos hacer. Ahora estamos probando todo lo que se viene y estamos organizándonos mucho más allá. Pero bueno, nosotros tenemos clase porque somos estudiantes. Así Y es. entonces tenemos que cerrar ahora. Y muchas gracias por escucharnos. Esto se va a publicar a través de YouTube y también
shorts, TikTok y Redes sociales. redes sociales en clips cortos. Repetir las gracias a la universidad por otorgarnos este espacio y todos los recursos que tenemos para grabar. Pero bueno, muchas gracias a Cristóbal, a Diego, a todas las personas que nos están escuchando y que van a hacer que este proyecto A sea la increíble. conducción también A de la- Luciano. Yo no me, creo que yo no me presenté. Me llamo Luciano Fuentes. Sí. Soy el conductor de este programa, el que tiene que controlar a estos dos chicos y que va poniendo los temas. Pero bueno, la cabeza de este programa se despide desde el micrófono aquí y muchas gracias por escucharnos. Fue un honor y la siguiente semana estaremos con la segunda fecha del Mundial ya cerrada y el inicio de la tercera fecha de la fase de grupos ya iniciando. Y eso, no sé, nada más para decir para que cerremos. Listo. Adiós. Muchas Muy bien. gracias. Muchas gracias. por Muchas la gracias por Gracias oportunidad. por todo. Gracias a Fabián también que nos ayuda desde postproducción y desde preproducción. Y bueno, nos vemos la siguiente semana que los estaremos anunciando por las redes sociales de Cancha Neutral. Síganos y compártanos, por favor, para que esto siga. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo, chao. Chao. Chao.